Buenas tardes, mi nombre es William Eduardo Acosta Reina y hoy les voy a exponer el capítulo Tortura del libro Hallazgos. Para empezar, voy a estar viendo la pantalla del computador, pues porque tengo las diapositivas. Estas diapositivas se van a subir igualmente con el video, pues para que el docente las pueda ver. Entonces, empecemos. ¿Qué es la tortura? La tortura se refiere a la práctica de infligir intencionalmente daño físico o mentalmente, psicológicamente a una persona, ya puede ser para conseguir información, alguna confesión, o para castigarlo o simplemente intimidarlo. Esto es considerado una violación a los derechos humanos y está prohibido por el derecho internacional y por las Naciones Unidas. Ok, siguiente. Tipos de tortura. La tortura puede incluir una amplia variedad de técnicas diseñadas para causar sufrimiento, como golpes, choques eléctricos, humillación, amenazas o abusos sexuales, y muchos otros. Esto se ve pues normalmente en los países latinoamericanos, se ve bastante, en Colombia se ha visto bastante en la época de las guerrillas, de las FARC, del ELN, y actualmente se sigue viendo demasiado. Esto trae consecuencias negativas a la sociedad, pues es algo que no debería estar sucediendo. Bueno, entrando ya en tema, tortura colombiana, que era lo que hablaba específicamente el capítulo. Según informes de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido cometidos por diferentes actores armados en el país, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército, las FARC y el ELN, y los grupos paramilitares. Eh, bueno, la Policía Nacional, para nadie es un secreto que sus tratos muchas veces no son los correctos al obtener información, ya sea de testigos, de secuestrados, de criminales, por decirlo así. Ellos muchas veces no siguen los lineamientos correctos y aplican varios métodos de tortura. Según el texto y también pues internet, según el tiempo, los más comunes eran tortura psicológica y físicamente, donde se les sometía a tortura psicológica pensando que les iban a matar familiares por no dar la confesión que ellos querían, o también tortura física, que era pues con este tipo película de Hollywood, por decirlo así. Pues les hundían la cabeza en baldes con agua fría, los chorreaban con agua, les ponían pinzas eléctricas en los pezones para que ellos hablaran. Esto se veía bastante en los años 2000 de para atrás, donde la guerrilla y las FARC y el ELN estaban en su auge, por decirlo así. Se veía bastante esto. 3. ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar esos actos, por decirlo así? El gobierno colombiano adoptó medidas para combatir la tortura y otros abusos de derechos humanos, incluyendo la creación de la Unidad de Derechos Humanos y el DIH de la Fiscalía General de la Nación, y la implementación de medidas de reparación a las víctimas. Sin embargo, se siguen reportando casos de tortura en el país y se han criticado la impunidad en muchos de estos casos. Bueno, bueno, actualmente ya no se ven demasiados casos de tortura en Colombia. Esta información pues es bastante viejita y actualmente pues no encontré como información relevante, por decirlo así. Me traté de basar solamente en el libro. Pues en el libro el muchacho nos contaba que a él lo tenían secuestrado con unos amigos. No estoy seguro si era las FARC o el ELN. El caso era que lo tenía secuestrado la guerrilla, por decirlo así, y que él escuchaba como uno a uno se lo iban llevando para atormentarlo psicológicamente y físicamente. Puntualmente los iban violando uno a uno, y él en la mente decía, no, ya sé quiénes son, ya me acordé, eran los paramilitares. Los paramilitares se presentaron a él y se presentaron como ellos, o sea, paramilitares, y los secuestraron y los estaban torturando para obtener información. Voy a mirar si encuentro exacta la parte puntual que les estaba diciendo. Un momento. Eh, ok, aquí encontré la parte que les decía, voy a citarla. Es prácticamente al comienzo del capítulo 3. Del subcapítulo 3.11, tortura. Empezaron a patearnos y empezaron a preguntarnos cosas que no sabíamos. O sea, nos estaban preguntando por nombres. Que si conocíamos a fulano, que si conocíamos a unos nombres y apellidos.
Nos hacían preguntas referentes al obispo, de lo que conocíamos del obispo, o nos preguntaban que si recibían dinero, que si él daba dinero. Nos decían unos nombres de unas personas, no conocíamos, no sabíamos del asunto. Ahí nos pegaban por la cabeza, por la cara y decían que estábamos mintiendo. Luego llegó el otro y dice, esos maricones vamos a hacerlos hablar. Ahí específicamente ya comenzaba tortura, o sea, tanto tortura verbalmente, o sea, psicológicamente y físicamente, porque ya les querían obtener algo, o sea, obtener información de terceros, ya sea del obispo. Entonces, nos cogieron, nos tiraron al suelo y nos empezaron a quitar la ropa. Ya es tortura física. Y yo escuchaba a mis compañeros cómo gritaban y ya luego empezaron a abusar de uno. Desde el primer día supimos que eran paramilitares porque se identificaron como tal. Bueno, las torturas se refieren a casos omisos de las leyes, o sea, están vulnerando nuestros derechos humanos, tanto psicológicamente, verbalmente, físicamente. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que la tortura es siempre, o sea, no hay manera de erradicar la tortura. Hay veces que lo hacemos intencionalmente, por decirlo así, cuando tú quieres, no sé, un ejemplo, conseguir información de algún amigo, tú como que lo acosas, por decirlo así, lo tratas mal, como, oye, marica, venga, ayúdeme, deme tal información. Entonces, como un tipo de tortura psicológicamente, pues no tan grave como está estructurado aquí en el texto, pero pues se considera un tipo de tortura. Entonces, a lo que quiero llegar es que debemos ser conscientes con esto y tomarnos en serio la tortura psicológica, que es la que se ve frecuentemente en Colombia. Y nada, pues es un tema pues bastante extenso. Pues en el libro pues no se habla demasiado sobre ello, son 2 hojitas y media donde nos describen una breve historia de un soldado que fue capturado por los paramilitares y cómo lo torturaron psicológicamente y físicamente. Y nada, pues la tortura actualmente sigue presente en Colombia y pienso que deberíamos tomarnos bastante en serio este tema. Muchas gracias.